Tras 10 meses después de firmar una tregua sobre el Alto Karabaj, una escalada militar fronteriza entre Armenia y Azerbaiyán dejó centenares de soldados fallecidos. Ambos países se acusan recíprocamente de haber provocado los enfrentamientos que estallaron hace una semana, pero se interrumpieron gracias a una mediación internacional. Los dos vecinos del Cáucaso ya libraron en 2020 combates por el control de la disputada región del Nagorno-Karabaj, que se saldó con más de 6.500 muertos y obligó a Armenia a ceder territorios a Azerbaiyán. El estallido de la semana pasada fue el peor enfrentamiento desde la guerra de 2020 y puso en peligro el incipiente proceso de paz. Durante la visita a Ereván el sábado, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acusó a Bakú por sus ilegales ataques a Armenia y condenó la agresión a la soberanía armenia. Así lo ha dicho. Por otro lado, una delegación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderado por Moscú y que agrupa antiguas repúblicas soviéticas, se encuentra en una zona de confrontación para evaluar la situación. Rusia ha sido un mediador tradicional en el Cáucaso, sin embargo, la Unión Europea ha desempeñado un papel importante en las labores de intermediación entre los dos países de esta región este último año. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. De inmediato los invitamos a interactuar con nosotros también a través de @internacionales_GB para que nos dejen por allí sus dudas acerca de este conflicto. Buenos días, Trina, buenos días para toda Venezuela, amigos. Hoy nos vamos a centrar en la región del Cáucaso para hablar sobre estas recientes tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. Es importante, Trina, que recordemos que ambas son repúblicas exsoviéticas, pero que se han visto enfrentadas en los últimos años por este enclave que está dentro del territorio de Azerbaiyán, pero que la mayoría de sus habitantes era armenio. Y aquí tenemos que establecer algunas diferencias porque el pueblo azerbaiyano es en su mayoría musulmán y el pueblo armenio es en su mayoría cristiano. Entonces, aparte también de ser un conflicto territorial, está la variable religiosa muy conectada a esto. Así es, todo un tema étnico que se vive en este momento, que crea conflicto y que se han vivido estos conflictos desde hace años y que no parece tener una pronta solución. Esto es Noticias Globovisión Internacionales, así comenzamos. De acuerdo con nuevos balances, las autoridades de Armenia registraron el fallecimiento de más de 200 de sus militares la semana pasada en los peores enfrentamientos fronterizos con las fuerzas de Azerbaiyán desde la guerra de 2020. En un comunicado, el Consejo de Seguridad Nacional armenio explicó que adoptando la agenda de establecer la paz y abrir las comunicaciones regionales, la República de Armenia considera inaceptable la política de amenaza y coerción llevada a cabo por Azerbaiyán. Las autoridades detallaron que hay evidencias de casos de tortura, mutilación y por lo tanto ejecución ilegal de militares armenios capturados o asesinados por azeríes. En este sentido, las autoridades armenias hicieron un llamado a la comunidad internacional para que presione a Azerbaiyán y que éste ponga fin a la ocupación de los territorios soberanos de la República de Armenia. Asimismo, el Consejo Armenio hizo énfasis en que el país protegerá su independencia, soberanía e integridad territorial con todos los medios disponibles a su alcance. Por su parte, las autoridades de Azerbaiyán anunciaron este pasado fin de semana los decesos de al menos 80 de sus soldados, precisando también que fueron 282 los militares que perecieron durante estos enfrentamientos, que también resultaron heridos entre el pasado 12 y 14 de septiembre. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, instó este lunes a una paz duradera entre Armenia y Azerbaiyán luego de reunirse con los ministros de Exteriores de ambos países.
El ministro de Asuntos Exteriores armenio Arabab Misoryan y su homólogo azerbaiyano Yeun Bayramov y sus respectivas delegaciones deliberaron con Blinken en Nueva York antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Blinken aseguró estar animado al no registrarse algún hecho violento en los últimos días. En este sentido, agradeció a los países los esfuerzos para respetar el alto el fuego anunciado por Moscú. Blinken mantuvo una reunión con sus homólogos de Armenia y Azerbaiyán justo un día después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Ereván. Recientemente, el Papa Francisco se pronunció y pidió a Armenia y Azerbaiyán que respeten el alto al fuego. También expresó su gran dolor por los recientes combates durante su discurso en el Ángelus. Siento un gran dolor por los recientes combates entre Azerbaiyán y Armenia. Expreso mi cercanía espiritual a los familiares de las víctimas e insto a ambas partes a respetar el alto el fuego para un acuerdo de paz. No olvidemos que la paz es posible. Cuando las armas están en silencio, el diálogo puede comenzar. Y este nuevo recrudecimiento de tensiones entre Armenia y Azerbaiyán nos remonta al pasado para revisar las claves de lo que desató inicialmente este conflicto que se vive actualmente y que ha sacudido ambos países durante las últimas semanas. Armenia y Azerbaiyán mantuvieron dos guerras en la década de 1990 y en 2020 por la disputada región de Nagorno-Karabaj. Las 6 semanas de guerra en 2020 se cobraron la vida de más de 6.500 soldados de ambos bandos, terminando con un alto el fuego mediado por Rusia. Por el acuerdo que terminó con las hostilidades, Armenia cedió franjas del territorio que había controlado durante décadas y Moscú desplegó unas 2.000 fuerzas de paz de parte rusa para revisar o supervisar esta tregua y se encuentra obligado a intervenir si Armenia es invadida. Sin embargo, su conflicto data desde hace más de un siglo, teniendo como punto relevante las particulares fronteras creadas durante la Unión Soviética luego de la adhesión de ambos territorios a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando ésta se formó en 1920. Nagorno-Karabaj, también conocida como Alto Karabaj, es una región de mayoría étnica armenia que en 1923 fue entregada por los soviéticos a autoridades azeríes, conformándose como oblast autónomo dentro de las entonces República Soviética de Azerbaiyán. Sin embargo, actualmente el territorio sigue poblado por aproximadamente 150.000 armenios que reconocen la región como parte de la Gran Armenia, una idea que agrupa a los territorios que históricamente fueron poblados por la etnia cristiano-ortodoxa de Armenia en medio de una república mayoritariamente musulmana. Es parte de lo que vemos en el marco de este conflicto. Algunos dicen que son consecuencias de las fronteras marcadas desde la era de la Unión Soviética, pero que en este momento, en el caso del Nagorno-Karabaj, son fronteras reconocidas como parte de Azerbaiyán. Y aquí lo tenemos en el mapa delimitado, como ustedes lo ven, lo que está marcado, Trina y los televidentes, en naranja es precisamente el Nagorno-Karabaj, esta región disputada entre Armenia y Azerbaiyán, pero que está, como lo vemos allí, más del lado azerbaiyano. Así es, y el tono que vemos un poco más morado es las zonas que están bajo control de Azerbaiyán desde la guerra de 2020, donde estuvo involucrada Rusia, todo esto de acuerdo a los protocolos y acuerdos además que se tienen entre Armenia y Rusia, por ejemplo. Y tenemos el caso también de países fronterizos como lo son Irán, Turquía, el caso de Ankara apoya directamente a Azerbaiyán porque está enemistado con Armenia, y tenemos el caso también de Irán que apoya políticamente a Armenia y está enemistado con Azerbaiyán. Ahí está también la variable religiosa, sobre todo porque los iraníes son de mayoría musulmana chiita y los azeríes son sobre todo sunitas. Y el caso de Rusia, que apoya a Armenia por ser una república exsoviética, pero a la vez le vende armas a Azerbaiyán. Así es, vamos a ver el otro gráfico que nos muestra un poco más también de lo que han sido estos acuerdos y qué es lo que nos ha llevado a este nuevo conflicto actualmente, que lo vamos a ver más adelante, por supuesto, de acuerdo a lo que hemos visto, mencionábamos anteriormente, de este territorio que veíamos en 2020, que fueron estos acuerdos que se rompieron luego de haberse sentado y mediado para llegar a una tregua que se rompe durante las últimas semanas.
Es así y continúa Azerbaiyán tomando el control de estos territorios, como lo denunció Armenia durante los días recientes. Trina, vamos a hacer nuestra primera pausa. A la vuelta profundizamos más sobre este tema que ha sido noticia y se mantiene en alerta el mundo ante esta situación registrada en el Cáucaso. @Trina Acevedo, @J. Enrique Robles y también @internacionales_GB para que se comunique y nos siga a través de las redes sociales.